escuchamos bien, Laura Castellanos. ¿Cómo estás? Bienvenida a Momentum. Ah, Muchas gracias, muy contenta de estar con ustedes. Hola, Ernesto. Bueno, Ernesto no está, fíjate. Ernesto no te comenté justo por estas dificultades técnicas. Ernesto está en Chiapas. Estoy yo, Alberto Ok. Nájar, nada más aquí, Laura en la conducción. Muy bien, Alberto, pues igual de contenta de estar contigo. Yo Gracias por el más, espacio. yo más, Laura. Estaba comentando de tu libro, este libro Terremoto, la marcha del terremoto feminista. Estaba contando la forma en cómo se hiciste esta documentación, pero mejor cuéntanos tú, platícanos. Este libro, ¿de qué va? ¿Cuál es la idea y cómo te ha ido, pues, con la publicación? Mira, Alberto, pues este libro es una reconstrucción periodística, porque bueno, soy periodista, una reconstrucción a partir de la investigación periodística de lo que yo he recabado por varios años en temas de violencia de género y al mismo tiempo, bueno, tuve una formación como periodista feminista en toda mi trayectoria. Me formé en doble jornada, el suplemento de la jornada, y esta mirada periodística feminista lo que me hizo fue pues avisorar con antelación que venía una emergencia de una ola feminista en el país a partir de lo que eh, observé en otros países, en Chile, en Argentina, en Estados Unidos. Y primero pues hubo una expresión en las redes a partir de 2016 con mi primer acoso y con el hashtag mi primer acoso y luego en 2017 empezaron aquí pequeñas irrupciones en secundaria y preparatoria, sobre todo de escuelas privadas en la capital, en contra del acoso escolar. Eso fue muy interesante, tuve conocimiento de algunas de estas, lo fui siguiendo en 2018 con la campaña de Marichuy, vi que había la emergencia de mujeres en distintos espacios, con distintas causas, pero que se iban posicionando. Y yo desde 2018 ya empecé a seguir más cómo estas expresiones eran en contra de las distintas violencias de género, violencia institucional, de despojo y destrucción del territorio, en contra de feminicidios, desapariciones. Y en 2019, muy al principio, si tú te acuerdas, hubo una oleada al primer mes de que había entrado López Obrador en la capital mexicana, hubo una oleada de desapariciones de jóvenes afuera del metro, de distintos metros de la capital, y hubo una marcha espontánea hacia el Zócalo exigiendo explicaciones. Y bueno, eh, eso yo vi que era como un banderazo de que ya en México estaba aprendiendo, eso había sido espontáneo, pero a los meses tuvimos el Me Too en mexicano y yo propuse la elaboración del libro, pero sobre todo me interesaba saber cómo habíamos llegado a esta crisis humanitaria con el más alto número de desapariciones de mujeres y de feminicidios en la historia contemporánea de México. Y lo que hago, Alberto, es hacer una reconstrucción de la sociedad patriarcal mexicana en la que vivimos y me voy desde la época de la prehistoria, pasando por Mesoamérica, la colonia, la revolución, la independencia, la revolución, siglo XX y siglo XXI. Y para eso recurro a bibliografía, a documentación histórica, a documentos también feministas para explicarnos cómo es que llegamos hasta aquí y que esa violencia de género no es natural. Esa violencia patriarcal es una construcción cultural y podemos transformarla. Ese, digamos, que fue mi motivo para hacer este libro y pensando sobre todo en las jóvenes, en las adolescentes y en aquellas mujeres y hombres también que quieren
encontrar explicaciones de cómo llegamos a esta crisis humanitaria, Alberto. En algún momento, bueno, en varios momentos, Laura, ante estas protestas que han ocurrido en los últimos años, especialmente en el periodo de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, se ha planteado que el movimiento feminista parece haberse convertido en una expresión opositora, políticamente hablando, a la Cuarta Transformación, como se llama el proyecto político del presidente López Obrador. En algún momento inclusive se ha señalado como que una oposición muy fuerte, muy dura, la que más ha confrontado con causas legítimas, por supuesto, a un presidente, a un personaje con estas características políticas, es el feminismo. Me llama la atención un artículo que publicaste en el Washington Post, Laura, a propósito de la marcha de las protestas del 8 de marzo pasado. Y tú escribes una frase que me llama la atención y te quisiera que conversáramos un poco sobre esto. Dices, el presidente personifica el patriarcado mexicano, desoye a las mujeres, recorta el presupuesto de programas públicos, desdeña las causas de las feministas como la despenalización del aborto, dice que somos manipuladas por los conservadores. ¿Es el movimiento feminista una oposición real, la oposición real a este gran proyecto político de la 4T, a este enorme proyecto que gobierna el país, Laura? Sí, y ¿sabes por qué lo pienso, Alberto? Porque trasciende los partidos políticos y las militancias, porque trasciende distintas generaciones y orígenes. Y aquí lo interesante es que la posición del presidente lo único que ha hecho es atizar más las protestas. El que él desestime que haya un movimiento genuino de mujeres, incluso muchas militantes de su partido, de mujeres de distintos partidos y orígenes que están exigiendo que se erradique las distintas violencias contra las mujeres, que él con total desconocimiento diga que en su gobierno se tipificó el feminicidio, eso es totalmente falso. Eso tendría que ser exhibido en su segmento de quién es quién de las fake news. El feminicidio no fue tipificado en su gobierno, fue tipificado en 2007 y es un logro del movimiento feminista, es un logro de diputadas de distintos partidos políticos que presentaron una reforma de ley encabezada por la diputada Marcela Lagarde, y es una ley que lo que hace es legislar para que las mexicanas vivan una vida libre de violencia. Es una legislación emblemática, pero con esta expresión que se le ha escuchado al presidente como en 3 ocasiones, habla de un desconocimiento total de lo que es el feminismo. Mira, Alberto, lo interesante es que lo que mi libro pretende, por un lado, si bien no es específicamente la historia del feminismo, sino es la historia de la violencia de género sobre las mujeres y de cómo se construyó una sociedad patriarcal en donde yo no generalizo y digo todos los hombres, porque como dice la feminista Laura Rita Segato, las feministas no deben ver a los hombres como sus enemigos naturales, sino al orden patriarcal, porque también hay mujeres que sostienen el orden patriarcal. Y esto lo vimos muy claramente con el caso de Félix Salgado, acusado, señalado como violador sexual, y su hija acepta sustituirlo en la candidatura, aunque hubo un repudio, aunque hubo investigaciones en curso, hay investigaciones en curso, pero por razones político-electorales recibió el apoyo del presidente de la Cuarta Transformación y del Partido Morena. Entonces, lo que pretende dar mi libro son herramientas de comprensión de por qué hay una acumulación de desagravios, de violaciones de lesa humanidad, de impunidad.
en el tema de la violencia de género y eso ha provocado, por un lado, que salga una generación con mucha rabia a protestar, pero que también se reconozca que hay mujeres en distintos ámbitos, institucional, de los partidos políticos, desde la academia, desde las comunidades, que están luchando de distintas maneras en contra de esta violencia patriarcal. Pero si desde la presidencia y la cuarta transformación se desestima, se desdeña, se criminaliza, se persigue a activistas feministas, lo único que se provoca es que la violencia institucional genere más rabia y más protestas. Entonces es importante comprenderlo, Alberto, para que no se estigmatice o criminalice sin tener el contexto o la explicación de cómo el sector más vulnerable ante estas violencias, agresiones, violencia sexual, desapariciones, feminicidios, es el sector de las adolescentes y de las jóvenes menores de 25 años. Y cómo es increíble, Alberto, en la última década han desaparecido más de 20,000 mujeres y niñas en este país. Es que es precisamente el punto central de esto que has recolectado en tu libro y en algunos de tus escritos. Yo me detengo de nuevo en este artículo que publicaste en el Washington Post, donde tú hablas de varias olas del movimiento feminista en México, particularmente alrededor de estos fechas emblemáticas. Y tú hablas de una cuarta ola, que me parece que es un tema central en esta conversación, Laura. Dices que esta cuarta ola es una expresión frondosa, beligerante y provocadora del movimiento feminista. Está conformada por decenas de colectivos que se denominan colectivas, que se han multiplicado y que está integrado sobre todo por jóvenes de 20 y 30 años de edad, que son entre el rango de población más vulnerable y más expuesto a la violencia de género. Y también podemos incluir a las adolescentes que últimamente han sido como convertidas en una pieza desgraciadamente muy frecuente de la desaparición de personas y de redes de delincuencia organizada. Por eso me llama la atención lo que tú planteas, Laura, porque con mucha frecuencia se pretende estigmatizar al movimiento feminista a veces como un movimiento golpista, a veces como un movimiento intransigente y opositor a ultranza al actual gobierno. Los medios tradicionales se concentran generalmente solo en las protestas, en las calles, en las pintas, en lo que ocurre en las manifestaciones, pero casi todos, hacemos a un lado la parte profunda que existe detrás de todo esto, de este movimiento, Laura, que es que tenemos un país feminicida. Es un país con estructuras patriarcales muy, muy arraigadas, muy profundas y que se manifiesta de una u otra forma siempre en lo mismo: violencia hacia las mujeres y desgraciadamente hacia las más jóvenes en los últimos años, Laura. Y no sé qué reflexión pudiéramos tener sobre este punto. Y otro más también que si me permites agregar. Dentro del movimiento, particularmente en los últimos años, ha habido expresiones distintas de críticas y debate entre las feministas de más años, de más años en la lucha, y las más jóvenes. ¿Esto de qué nos habla? De un movimiento vivo, ¿no, Laura? Sí, yo diría que hay un movimiento con una diversidad de feminismos y que algunas, yo por ejemplo me sorprendí mucho cuando entrevisté el año pasado a jóvenes universitarias que habían participado en la toma, tenían tomada la Facultad de Ciencias Políticas, fui a la toma, fui a entrevistarlas y cuando yo les pregunté que cuál era su influencia, porque se asumían feministas, cuál era su influencia feminista o teórica, y no habían leído nada de feminismo y no me supieron hablar de ninguna feminista. Entonces yo en ese momento dije, bueno, entonces son feministas vivenciales, ¿no?
hubo en un primer momento un conflicto fuerte con feministas de los 70s, 80s, porque algunas, no todas, decían, esas no son feministas, ¿no? Refiriéndose a las más jóvenes. Y tardó muchísimo tiempo, por ejemplo, Marta Lamas, en reconocer que sí eran feministas. Marcela Lagarde lo hizo de una manera más inmediata. Fue una confrontación generacional. ¿Por qué? Porque de pronto, como Marcela Lagarde lo dice, pues les arrebataron la batuta, digamos, en esta, en el escenario público, en el escenario nacional, en la lucha, digamos, por los derechos de las mujeres, ¿no? Esta generación es de jóvenes muy aguerridas que de una manera muy interesante, Alberto, lo que yo observé por esa misma razón, es un cambio en la conciencia colectiva que va más allá de la cuestión ideológica, de la cuestión teórica. Y por esa misma razón es que observamos una diversidad de feminismos y que bueno, habla efectivamente de que es un movimiento vivo, que hay pugnas, que hay contradicciones, sí, es un movimiento horizontal y eso desconcierta muchísimo a las estructuras de poder. ¿Por qué? Porque no hay una líder o un grupito de mujeres líderes con las que se puede negociar, a las que se puede cooptar o a las que se puede dividir. Estamos hablando de una multiplicidad de colectivas a nivel nacional que tienen a veces agendas en común, pero a veces agendas locales, regionales. Y si tú recuerdas, Alberto, yo lo cito en uno de los artículos, que es como una especie de guerra de guerrillas, es decir, de pronto irrumpe alguna de estas colectivas en un municipio, en una ciudad, tienen una acción y luego como si se las tragara la tierra, ¿no? Hacen una acción de protesta o de acción directa o marchan y luego en otro lugar inesperadamente y o toman en un congreso de manera pacífica como sucedió en Quintana Roo, como sucedió en Puebla y han tenido logros muy interesantes e importantes. Entonces, yo lo que observo es esto, hay esta horizontalidad que no tiene una sola cara o un solo protagonismo y eso también desconcierta mucho a algunas feministas célebres, afamadas, que de pronto están habiendo ya una generación emergente que tiene sus propios códigos, sus propias formas de vivir el feminismo y lo viven más que como una mera cuestión ideológica, también como una filosofía de vida. Y eso me parece muy interesante porque lo que nos está reflejando también es cómo a mayor violencia de género, las jóvenes y las adolescentes han tenido que salir a la escena pública a confrontar el orden patriarcal, aunque no tengan una formación teórica, ideológica. Para ellas se apropiaron de un término históricamente estigmatizado y se asumen feministas como una especie de bandera de lucha. No todas, además, en este amplio abanico de resistencias de las mujeres se asumen feministas. Hay otras que se asumen simplemente antipatriarcales, ¿no? Como es el caso de las zapatistas o de mujeres indígenas del Congreso Nacional Indígena. Ellas no se asumen feministas, pero en común, digamos que lo que las reúne es confrontar el orden establecido. Entonces, vamos a encontrar esto, Alberto, y poco se conoce que la primera expresión feminista en la historia de este país fue en 1916, el primer Congreso Feminista en Yucatán. Y si nos ponemos a imaginar lo que fue en ese momento, que en un teatro de Mérida se reunieran 600 mujeres feministas en 1916, es verdaderamente pasmoso. Y sobre todo conocer la forma en la que fue sofocado por la derecha, por el gobierno y por la iglesia
ese primer movimiento feminista. En 1922 fue creado el festejo del Día de la Madre, que lo que hizo fue rendir culto a una mujer abnegada y sumisa que procreara. Se premiaba a las madres con más número de hijos, se les regalaban aparatos electrodomésticos y de esa manera se rindió culto a un perfil de mujer que luego fue refrendado en el cine nacional, en las telenovelas de Televisa, y eso retrasó muchísimo la emancipación de las mexicanas. Yo hablo de todo esto en mi libro, Alberto, y por eso es que digo que nos da herramientas para que no reproduzcamos patrones de conductas patriarcales que incluso las mujeres mexicanas, que son las que educan junto con los hombres, pero particularmente luego pueden hacer que se reproduzcan estas conductas patriarcales, tenemos que tener en cuenta para que no reproduzcamos esta educación patriarcal, ni mujeres ni hombres, y que podamos lograr una sociedad más igualitaria. Y es que para tratar de entenderlo, Laura, me parece fundamental tratar de revisar lo que sucede con el movimiento feminista y con las mujeres en México y en el resto del mundo con una mirada distinta a la que se nos ha educado. No podemos tratar de definir a un movimiento de esta naturaleza con los mismos estándares con los que definimos, por ejemplo, a un partido político, a un grupo campesino, a un grupo de empresarios o cualquiera que usted quiera nombrarlos. Porque esto, como tú bien mencionas, Laura, trasciende a todo eso. Está presente también inclusive en grupos que se pueden llamar muy conservadores y cerrados. También está allí una necesidad de que exista un país mejor, más justo y más seguro, seguro para todas las mujeres, que es la primerita demanda fundamental del movimiento feminista. Nada más por eso creo que es importante reflexionar un poco y salirnos de los estereotipos. Esto sí, el movimiento feminista es un movimiento muy contestatario y se ha convertido, como tú misma dices, Laura Castellanos, en un movimiento sí, muy opositor y muy real y fuerte a un proyecto político que no las está escuchando, que no les presta atención y que mira también con herramientas y una forma muy distinta o inadecuada a algo que es grave como es la violencia de género. Laura, lo digo porque en el chat, como siempre, que hay este tipo de temas, hay opiniones a favor, en contra, algunas muy airadas, otras bastante fuertes, algunas también muchísimas de expresiones de apoyo, Laura. Y ya para finalizar, hay una pregunta que me hacen mis compañeras de pie de página, si me permites, te la formulo, Laura. Es a propósito del nombre de tu libro. Me preguntan si está relacionado con una protesta que hubo en septiembre de 2019 para señalar el feminicidio de Irinea Buendía. Esa protesta se llamó Terremoto Feminista. No sé si esto tiene que ver con el título de tu libro y te pediría una reflexión final para esta entrevista, Laura. Sí, mira, no está relacionado específicamente con esa protesta y ese hashtag que se creó en ese momento. Lo único que quisiera decir es que en la historia en la que el personaje central es una adolescente de 13 años que acude a una marcha y que va a interactuar con mujeres mexicanas de distintas épocas que la van a través de las cuales ella va a conocer lo que vivieron las mexicanas en el tema de la opresión, de la violencia de género, pero también de las formas en que las mujeres se organizaron y resistieron esa violencia patriarcal. Lo único que puedo decir es que hay un temblor en la historia. Es decir, Alberto, para mí fue un desafío escribir una crónica pensando en mujeres más jóvenes. Digamos que la historia no oficial de México a partir de una mirada feminista, pero al mismo tiempo es un libro ilustrado por la ilustradora
Brenda Laruso, que es una morra muy transgresora, muy creativa, hizo un trabajo maravilloso. Y por primera vez hago un trabajo de ficción, porque es una crónica histórica, pero también recurro a la ficción. Y al narrar todo esto, en algún momento de la historia hay un temblor. Y porque para mí, metafóricamente, lo que estamos viviendo en México, lo que ha provocado el movimiento feminista es simbrar las estructuras patriarcales de este momento y que eso trasciende incluso a la misma cuarta transformación. Me refiero que también simbra a las otras instituciones, simbra a la iglesia, simbra a las empresas, simbra a las universidades o a las escuelas, y de esa manera para mí lo más metafórico era pues que la idea de un terremoto, porque una de las consignas del feminismo es se va a caer, lo vamos a tirar, ¿no? Entonces fue un poco jugar con todo eso, Alberto. Pues muy bien. Laura Castellanos, periodista, autora de La Marcha del Terremoto Feminista y de otros libros, Crónica de un País Embosado, por ejemplo, que es una revisión muy puntual de los movimientos armados de México en la historia reciente. Es muy, muy recomendable. Y Laura Castellanos, déjeme hacerle una infidencia. Ella es la periodista que hizo la última entrevista que dio el subcomandante Marcos. La última entrevista que ofreció este líder del EZLN fue una larguísima conversación con Laura Castellanos, de lo cual ojalá algún día tengamos oportunidad de conversar, porque es una historia muy, muy interesante. No solamente lo que se planteó en esa conversación, sino todo el entorno que hubo para llegar a ella y también, por supuesto, lo que ha ocurrido desde entonces, Laura. Muchas gracias por estar en Momentum y esta entrevista que nos has dado. A ti, querido Alberto, un abrazo y un saludo a tu audiencia. Gracias, Laura. Cuídate. Gracias a ti.